Putin tiene un problema que ya no puede esconder. Rusia acaba de perder otros 1.240 militares en apenas tan solo 24 horas. Y con esta nueva cifra, las pérdidas acumuladas de las fuerzas rusas desde el comienzo de la invasión alcanzan aproximadamente 1.475.270 personas, según ha confirmado este sábado el Estado Mayor ucraniano. Son cifras que deben tomarse como estimaciones ucranianas, pero muestran perfectamente la magnitud de una guerra que el Kremlin esperaba resolver rápidamente, en cuestión de días. Y mientras los soldados rusos siguen cayendo en el frente, algo todavía más preocupante está ocurriendo en Moscú. Rusia está teniendo cada vez más dificultades para encontrar hombres dispuestos a ocupar sus puestos. Y eso puede explicar una de las decisiones más llamativas que se están produciendo tanto dentro como fuera de Rusia. Ahora resulta mucho más caro abandonar la ciudadanía rusa, sí. En plena guerra, el Kremlin ha endurecido las condiciones económicas y administrativas para quienes quieren dejar de ser ciudadanos rusos. Y para muchos hombres, renunciar a la nacionalidad no es simplemente una cuestión burocrática. Puede significar intentar escapar de una posible llamada al servicio militar. ¡Atentos! Porque si un ciudadano ruso entra en territorio de Rusia y recibe una notificación militar, su capacidad para abandonar legalmente el país puede quedar restringida. Y aquí aparece la pregunta que el Kremlin intenta evitar. ¿Por qué tantos rusos tienen miedo de terminar en el frente? La respuesta está precisamente en los números. Durante julio, Rusia sufrió unas pérdidas estimadas de 42.860 militares, su cifra mensual más alta de este 2026 hasta este momento. Y esto no es un episodio aislado. Las pérdidas rusas han ido aumentando durante el año, enero, febrero, marzo, abril y finalmente julio, cuando la cifra superó los 42.000. Mientras tanto, el reclutamiento está perdiendo fuerza. La inteligencia exterior ucraniana informó en julio de que Rusia había reclutado alrededor de 195.000 personas durante la primera mitad del año, frente a un objetivo de 204.500 para ese periodo. Además, señalaba que el ritmo diario de reclutamiento había caído respecto a años anteriores. Y aquí está el verdadero problema para Putin. Una guerra de desgaste solamente funciona mientras puedas reemplazar las pérdidas. Puedes perder miles de soldados, pero tienes que conseguir nuevos miles. Y si llega un momento en el que las bajas empiezan a acercarse o incluso superar la capacidad de reclutamiento, el sistema empieza a quedarse sin margen. De hecho, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó en julio que Rusia había incorporado unos 221.000 militares durante el 2026, mientras sus pérdidas se acercaban a 225.500, o sea que teóricamente los rusos están perdiendo más militares de lo que pueden reclutar. Hay que tener mucho cuidado con estas cifras porque las estimaciones sobre bajas y reclutamientos varían según la fuente. Algunos análisis independientes señalan que el balance exacto sigue siendo difícil de determinar y que existen periodos en los que Rusia todavía consigue reclutar más hombres de los que pierde. Pero incluso con esa cautela, el problema de fondo es muy evidente. El margen de Putin se está estrechando y cuando un ejército necesita desesperadamente cada vez más dinero para convencer a nuevos hombres de que se alisten, cuando las autoridades regionales reciben cuotas de reclutamiento y cuando aparecen métodos cada vez más agresivos para encontrar nuevos soldados. La pregunta deja de ser ¿cuánto puede avanzar Rusia? La pregunta pasa a ser ¿cuánto tiempo puede seguir pagando el precio humano de esta guerra? Porque Putin tiene un dilema. Si mantiene el ritmo actual de operaciones, necesita más hombres. Si reduce las operaciones, puede perder presión militar. Y si en este caso quiere conseguir muchos más soldados de golpe, existe una opción que el Kremlin lleva años intentando evitar: una nueva movilización. Precisamente por eso las autoridades rusas insisten en que no hay una movilización masiva prevista para no sembrar el pánico entre la población rusa. El Kremlin niega que esté preparando una nueva llamada a filas, pero al mismo tiempo aparecen señales que alimentan las sospechas. Ofertas de empleo relacionadas con movilización y registro militar, cuotas de reclutamiento impuestas a determinadas regiones y empresas, presión sobre potenciales candidatos y un aumento de los incentivos económicos para conseguir voluntarios. Putin está desesperado por reclutar.
Según informes recientes, Rusia incluso está recurriendo a métodos coercitivos para intentar mantener el flujo de reclutas, mientras las autoridades regionales reciben objetivos concretos que deben cumplir. Y ahora aparece otro detalle extraordinariamente revelador. Los rusos que quieren escapar de la maquinaria del Estado tienen que pagar mucho más por hacerlo. La renuncia a la ciudadanía rusa se ha encarecido de forma significativa en determinados lugares. Y en algunos países occidentales la tasa puede llegar a miles de euros. Puede parecer un simple cambio administrativo, pero en medio de esta guerra tiene una lectura mucho más inquietante. Porque para determinados ciudadanos rusos conservar la nacionalidad puede significar conservar también una puerta abierta para que el Estado pueda reclamarles y reclutarlos. Y algunos están intentando cerrar esa puerta. No quieren volver, no quieren ser movilizados, no quieren terminar en una trinchera, y eso revela algo que el Kremlin preferiría que no viéramos. La guerra ya no solamente está consumiendo soldados rusos en Ucrania, también está alterando la relación entre el Estado ruso y sus propios ciudadanos. Y aquí es donde la historia se vuelve mucho más incómoda para Putin, porque cuando comenzó la invasión a gran escala, el Kremlin esperaba una campaña rápida, una operación que debía poner a Ucrania de rodillas, pero Ucrania resistió Kiev, el ejército, la sociedad, y después comenzó a transformar la guerra. Hoy Rusia sigue lanzando ataques, sigue movilizando enormes cantidades de recursos y sigue intentando desesperadamente avanzar. Pero para mantener esa presión necesita pagar un precio cada vez mayor. Más soldados, más dinero, más incentivos, más presión sobre la población, más estructura militar y más pérdidas. La guerra que Putin esperaba ganar rápidamente se ha convertido en una gigantesca guerra de desgaste y su mayor pesadilla. Y esta es precisamente la pesadilla estratégica del Kremlin, porque Rusia tiene más población que Ucrania, tiene más recursos, tiene una enorme capacidad industrial, pero ninguna de esas ventajas significa que tenga un número infinito de hombres dispuestos a morir en el frente. Y los números empiezan a importar. 1.240 militares rusos perdidos en las últimas 24 horas según la estimación publicada hoy por el Estado Mayor ucraniano, más de 42.000 pérdidas estimadas en julio y alrededor de 1,475 millones de bajas acumuladas desde el comienzo de la invasión según la estimación ucraniana. Detrás de cada número hay una persona, pero para el Kremlin esos números también representan una cuestión estratégica. Porque cada soldado que desaparece del frente tiene que ser sustituido, y cada vez resulta más difícil encontrar a quien quiere ocupar su lugar. Por eso Putin se encuentra ante una decisión extremadamente incómoda. Puede continuar con el sistema actual y aceptar que la presión sobre el reclutamiento aumente. Puede incrementar todavía más los incentivos económicos. Puede endurecer las medidas contra quienes intentan evitar el servicio, o puede recurrir a una movilización más amplia. Pero esta opción tiene un problema. La movilización del 2022 provocó una enorme reacción dentro de Rusia y llevó a cientos de miles de personas a abandonar el país. Y Putin sabe perfectamente que repetir aquello tendría un coste político enorme. Por eso el Kremlin intenta desesperadamente mantener el equilibrio, quiere soldados, pero no quiere reconocer públicamente que necesita una nueva movilización. Quiere continuar la guerra, pero no quiere admitir que necesita cada vez más hombres para sostenerla. Quiere proyectar fortaleza, pero su maquinaria de reclutamiento está mostrando signos de agotamiento. Y mientras tanto Ucrania continúa golpeando a las fuerzas rusas, no solamente con artillería, con drones. También está atacando logística, depósitos, infraestructura y objetivos situados muy lejos del frente. La guerra se está convirtiendo cada vez más en una batalla por quienes pueden, en este caso, resistir más tiempo. Y Putin quizá descubrió demasiado tarde cuál era el verdadero problema. Conquistar Ucrania podía parecer sencillo sobre el mapa. Mantener durante años una guerra contra un país que no se rinde es completamente diferente. Lo que debía ser una victoria rápida se transformó en una guerra que ha obligado a Rusia a gastar enormes cantidades de dinero, perder cientos de miles de militares y buscar constantemente nuevas formas de convencer a sus ciudadanos para que vayan al frente. Y ahora incluso quienes quieren abandonar la ciudadanía rusa tienen que enfrentarse a nuevas barreras. Eso no es la imagen de una guerra que está saliendo según lo planeado, es la imagen de un Kremlin atrapado, derrotado.
en una guerra de desgaste. Y cada día que pasa Putin tiene que responder a la misma pregunta: ¿de dónde van a sacar los hombres necesarios para continuar luchando? Porque Ucrania no necesita conquistar Rusia para poner a Putin en dificultades. Le basta con resistir, con aumentar el coste, con seguir golpeando las capacidades militares rusas y obligar al Kremlin a tomar decisiones que hace unos años parecían impensables. Putin quiso conquistar Ucrania en cuestión de días, pero 4 años después la guerra sigue y Ucrania resiste. Y ahora Rusia se enfrenta a uno de los problemas más peligrosos, el problema de encontrar suficientes hombres para seguir librando una guerra que no consiguió ganar rápidamente. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil puede resultar para el Kremlin escapar de la trampa que él mismo creó. Bueno, señores, está claro que él creó una trampa en la que él mismo ha caído, porque ahora está desesperado por reclutar, necesita personal para esa carnicería rusa, y bueno, pues al final no querían guerra, pues ahí lo tienen. Ahora sus propios ciudadanos que no quieren ir al frente porque está claro que están teniendo muchos problemas para reclutar. Los que al principio de la invasión, como no los llamaban a ellos, pues estaban encantadísimos de que se produjera la invasión. Ahora, como los están llamando a filas para ir a luchar a la carnicería, y como saben perfectamente que la mayoría no van a volver, saben perfectamente que van a hacerle el trabajo sucio a Putin, pues evidentemente ahora la gente no quiere ser reclutada. Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.